Nos llena de orgullo compartir la historia de un cerecino que dejó huella más allá de nuestras fronteras. Ariel Soria es biólogo, investigador y apasionado defensor del ambiente. Desde el corazón de la selva misionera y en pleno contacto con la majestuosa catarata del Iguazú, forma parte de un equipo científico de excelencia que trabaja por la conservación y la sustentabilidad de uno de los ecosistemas más valiosos de nuestro país. En esta entrevista, Ariel nos abre la puerta a su mundo, su amor por la naturaleza, su camino profesional y cómo se investiga día a día en medio de la biodiversidad más importante de Argentina. Un orgullo cerecino con impacto nacional e internacional. Conocemos su historia. Buen día, buen lunes para todos. Estamos aquí en la mañana de Radio Verde. Y como ya lo habíamos anunciado en la semana pasada, estamos en contacto vía Zoom con un cerecino al que estuvimos siguiendo luego de una nota que se viralizó también a través de las redes en la ciudad de Ceres, porque claro, es cerecino, es biólogo, trabaja en Misiones y lo tenemos en este Zoom. Ariel Soria, ¿cómo va, Ariel? Gracias por atendernos. Y gracias a vos, Silvana, por ponerte en contacto. La verdad que es un gusto estar en el programa. Llevas un tremendo trabajo realizado como investigador, como biólogo ahí en Misiones. Sí, hace mucho tiempo que estoy acá. Ya el año que viene van a ser 30 años que vivo en Iguazú. Y bueno, sí, por las vueltas de la vida terminé acá. Y la verdad que estoy muy contento. Es un ámbito que realmente para todo lo que es las ciencias en general y la biología es un ámbito súper interesante para trabajar. Y te fuiste a estudiar biología. ¿De dónde sale esa inspiración y esa curiosidad por la biología? Creo que el origen es, bueno, siempre tuve curiosidad por todo lo que era natural. Sí, efectivamente, soy del barrio Instituto, así que bueno, me crié ahí, también toda mi familia ahí, también amigos del barrio y amigos de la escuela. Y yo le atribuyo primero a la influencia de mi papá. Creo que eso siempre fue fundamental porque siempre compraba todas las enciclopedias de animales que llegaban a Ceres. Y siempre tengo un recuerdo de chico muy interesante que era ir a uno de los kioscos de la Avenida Mayo a comprar, me llegaba alguna enciclopedia de la vida secreta de los animales, vida salvaje y demás, y siempre era los domingos ir a buscar la enciclopedia y por ahí un chocolate Jack, era toda una combinación ideal para una salida, y eso influye un montón. Uno no, por ahí no se imagina que esos detalles después te terminan marcando para toda la vida. Ahí tomás la determinación, terminás la secundaria y te vas a Córdoba. Exactamente, sí, estudié en Córdoba y ahí estudié toda la carrera. También debo reconocer que lo que me ayudó mucho, porque yo empecé el primer año con biología y en el segundo año también comencé a estudiar diseño gráfico, siguiendo un amigo de Ceres que fue a estudiar eso. Y terminé primero mi carrera de diseño gráfico y después terminé la de biología, pensando que eran dos profesiones que no iba a poder combinar nunca, y sin embargo creo que muchas de las cosas que después aparecieron fue gracias a poder concatenar esas dos profesiones, tanto la de biología como la de diseño gráfico, y que bueno, terminé como de combinarlas acá en Misiones. Sí, fui a estudiar biología a Córdoba y en un momento tuve que decidir mi trabajo final, mi tesis de biología, y terminé haciéndola proponiendo un área protegida en lo que es entre Logroño y Tostado, cerca del río Salado, y hice un estudio específicamente con Aguaraguazú y la aptitud de hábitat de ese sector para mantener una población estable de Aguaraguazú, muy artesanal, porque ahora hay cámaras trampa, hay seguimiento satelital, y en aquella época era caminar y buscar huellas y buscar heces del animal y demás, pero sin embargo me dio resultado, digamos, y eso también abrió al futuro, después en el futuro me abrió varias puertas haber hecho ese estudio. Bueno, haces esa tesis, pasás por ese proceso tremendo, que repito, denota mucha pasión, y después, ¿qué pasó? Y después pasó lo que en general siempre, bueno, yo ya en ese momento yo estaba recibido tanto de diseñador como de
de biólogo. Y bueno, empezaron a ver, buscar trabajo. Ahí sí volví un tiempo a Ceres hasta que lograr, digamos, conseguir un laburo. Tuve muy buenos mentores también, mi director de tesis, que realmente con buenos consejos, no solo consejos a nivel de investigación, sino consejos para la vida, qué aceptar, qué no aceptar, cómo seguir realmente con la vocación, ser fiel a lo que uno piensa. La verdad que soy muy agradecido de todos los que de alguna manera me ayudaron en la vida. Y bueno, ahí empezó a uno a aceptar, digamos, aquellas propuestas de trabajo y así por poco tiempo, 3 meses y demás, hasta que terminé en un proyecto del INTA en el sur de Córdoba, norte de La Pampa y también norte de Buenos Aires. Había habido un problema de una contaminación con monocrotofos a un ave rapaz y el aguilucho langostero particularmente, y entonces forman también un equipo de campo como para poder ver qué había ocurrido. Es un producto químico que está prohibido en la Argentina, pero que sin embargo se seguía utilizando en el campo y había generado un montón. En realidad lo consumían las langostas y después venían, esta vez una ave migratoria que viaja desde Norteamérica hasta la Argentina, hace todo ese circuito todos los años, viene a pasar el verano a la Argentina. Y bueno, y vienen grandes bandadas y se encontraban en el campo justamente muchos animales muertos, sobre todo en esas columnas, en esas entradas de eucalipto, digamos, donde habitualmente pasan la noche o dormían, y eso despertó el interés de los ambientalistas que estaba pasando, y bueno, y particularmente el INTA, y entonces ahí con otro grupo entre los que había agrónomos, veterinarios y demás, comenzamos así a entender dónde habían sido los puntos más críticos, incluso una cosa que a mí me encanta, digamos, lo aplicado, ver cuáles eran los lugares donde se vendía ese producto, cuál era el trasfondo, digamos, del hecho, digamos, no solo quedar con analizar la muerte de estos animales, sino entender incluso el contexto económico de por qué se ocurría eso, ¿no? Vas a cumplir 30 años el año que viene a esta altura, ¿no? Bueno, ¿y cómo era esa selva misionera hace 30 años? ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaban y en qué situación se encuentra actualmente? Bueno, todo un desafío, la verdad que uno es impresionante el cambio durante estos últimos 30 años y uno incluso en los alrededores de Puerto Iguazú lo puede notar, digamos, algo que en el momento que yo vine a vivir acá era un continuo de selva en todo el norte de la provincia, y eso ya no existe, digamos. Ahora uno ve una imagen satelital y ve los que están conservados son los que están dentro de parques y reservas, incluido el Parque Nacional Iguazú. La provincia, a comparación de otras provincias, hace grandes esfuerzos de conservación. Es la provincia de la Argentina que mayor superficie tiene en parques y reservas. Y a su vez, digamos, es de esta selva que nosotros conocemos como selva misionera y que a nivel internacional se conoce como bosque atlántico y que compartimos con Brasil y Paraguay. En esta latitud, la verdad que las áreas mejor conservadas están en la Argentina. Así que por un lado, la parte positiva es que seguimos teniendo grandes superficies de selva con procesos ecológicos, con especies claves como el caso de yaguareté, digamos, que siguen viviendo y poblando esta región, pero también vemos un gran avance de la frontera, sobre todo ganadera, o incluso también el desarrollo agrícola, y sobre todo hay una superficie muy importante de la provincia ocupada por plantaciones artificiales, digamos, de pino, y que las grandes forestales para emisiones le han quitado gran superficie de ambientes naturales. Claro. Bueno, y en ese trabajo de investigación te armaste de un equipo y que trabajan mancomunadamente. Bueno, ¿cómo fue creciendo? ¿Cómo se fue armando ese equipo? Porque por lo que leí en la nota, sos un referente de la investigación en biodiversidad.
Bueno, la verdad que cuando haciendo un poco de retrospectiva, ¿no? Y no lo había pensado antes de la nota, digamos, sí, cuántos biólogos había en el momento que vine a trabajar acá. La verdad que sí, es cierto, éramos muy pocos. Ahora uno a la distancia se da cuenta. Después Iguazú se convirtió en un centro científico y hay varias, hay varias organizaciones que dependen del CONICET, organismo al que yo nunca pertenecí. Yo trabajé para parques nacionales durante 14 años y actualmente trabajo dentro del Parque Nacional Iguazú para una empresa privada, para la empresa que brinda los paseos náuticos dentro del parque. Y en este caso en un área de sostenibilidad, habitualmente se conoce más fácilmente como gestión ambiental. Y entonces, bueno, lo que pasa es que también en esta carrera es como hay distintas etapas. Primero por ahí uno está mucho en el campo, en los primeros años, y dependiendo de un director o un jefe que coordina todo ese tipo de actividades. Y posteriormente, digamos, ya empieza como más el trabajo de oficina o de gestión. Claro. Para mí es sumamente importante. Digamos, a veces uno subestima ese trabajo porque uno puede tener muy buenas ideas de conservación en el terreno, hacer estudios particulares de algunas especies, pero después hay que lograr convencer al ámbito político para tomar acciones. Y eso por ahí es el trabajo de gestión. Está en lo político para poder crear un área protegida nueva o una reserva nueva, y también dentro de las empresas privadas lograr también que las empresas inviertan en acciones ambientales de manera consciente y genuina también, ¿no? Sí. Con un compromiso real. En este momento, digamos, estoy justamente conduzco el departamento de gestión ambiental, de gestión de sostenibilidad, de Iguazú Jungle, de esta empresa, pero también es la idea de coordinar un montón de acciones, digamos, que van desde tratar de que equipos de investigación vengan a hacer estudios, por ejemplo, del impacto que tienen, el eventual impacto que tienen las lanchas en el agua. Si hay un equipo que estudia los peces, otro que estudia la calidad del agua. También tengo una compañía de trabajo que hace todo lo que es relacionado con huella de carbono, es decir, eficiencia en el uso de la energía, del agua, del combustible, y que es un abanico impresionante de acciones que hay que estar atentos, digamos, si uno quiere ser responsable en el entorno donde se desarrollan estas actividades. Claro. Ariel, la parte privada, que vos me decías que tratan de trabajar en forma conjunta, ¿se involucra realmente más allá del beneficio o el rédito que les pueda dar? Sí, ¿sabes qué pasa? Es que es algo que de a poquito se va tomando conciencia. Todo lo que es... y hay una retroalimentación entre lo que es turismo y conservación. La gente busca, cada vez es más exigente en la calidad de los ambientes que visita. Entonces, que realmente quiere ver los lugares naturales con todos sus componentes. Cada vez es más crítica, cada vez más entiende más de los problemas ambientales. Entonces, observa digamos, de manera, tiene un ojo crítico para ver cómo se manejan los residuos, cómo se maneja el agua, qué tan limpio está el lugar. Y por otro lado, el turismo genera los ingresos necesarios que se reinvierten en conservación. En el caso particular donde trabajo es una concesionaria, es decir, es una concesión por el Estado, pero muchos de los recursos, de las divisas que se generan, vuelven a la nación y vuelven en conservación. Entonces, realmente bien manejado es un círculo virtuoso, porque de alguna manera el turismo bien manejado es una buena herramienta de conservación y genera los recursos para poder hacer viable esa conservación. En algún momento leí esto hace muchos años, no sé cómo debe estar la discusión ahora, pero bueno, dentro de la reserva hay un hotel, me parece que es un Meliá, vos me vas a corregir, y está del lado brasilero también dentro de la reserva las cataratas, que en su momento, bueno, se nota que hubo alguna transacción entre el Estado y el sector privado que llevó que se instalaran estos hoteles, y la gente no estaba muy contenta en ese momento. Mira, en primer lugar, por ahí en el caso de la Argentina, yo no sé cómo se generó el alojamiento en Brasil, pero sí en la Argentina, que es interesante entenderlo, el contexto histórico. Primero que todo lo que
parques nacionales era todo, en principio, digamos, a principios del siglo XX, era todo privado. Después la nación, digamos, adquirió todo este predio, lo que actualmente es Parques Nacionales, o hubo otros lugares vecinos también manejados por el ejército, o sea, todos organismos de escala nacional. Y en los 70, con el Mundial 78, se decidió la instalación del hotel y también de los predios donde están todos los restaurantes. Entonces ahí fue que se fue como marcha atrás, digamos, en el sentido de que se consideró necesario, y esto también acompañado con el desarrollo del aeropuerto de Puerto Iguazú, ¿no? Entonces, fue en ese contexto donde justamente se pensaba que la Argentina, y eso fue así también, iba a recibir un montón de visitantes internacionales, no existían las facilidades en las cataratas como para alojarse, comer y demás. Y así surgió lo que en su momento se llamó Hotel Internacional, y en los predios, digamos, próximos a las cataratas, y también los restaurantes. Eso fue como una excepción para un caso particular. Por otro lado, lo que es Iguazú como área protegida tiene dos sectores, digamos, uno que es Parque Nacional propiamente dicho y otro que es reserva. Son dos categorías que la gente en general muchos no conoce, pero eso es lo que permite que en algunos sectores haya desarrollo turístico y en otros no. En lo que es área de reserva, tiene facilidades como para, es más, digamos, menos estricto el tema de conservación, y uno tiene todo lo que es desarrollo, digamos, de turístico o actividades que podrían llegar a tener un mayor impacto es en el sector de reserva, y eso está habilitado. Pero de alguna manera también había que generar las facilidades como para que la gente conozca esta maravilla, ¿no? Las cataratas. Bueno, en principios de los 70, quienes tenemos algunos años recordamos aquellas películas de Armando Bo y la Coca Sarli en cataratas, que supongo que tiene que haber sido alguna herramienta comunicacional o de publicidad, ¿no? Para dar a conocer esta maravilla. Qué bueno, Silvana, que recuerdes eso. A mí me encanta buscar, digamos, quizás al mundo, digamos, las cataratas del Iguazú se conocieron a través de la película La Misión, ¿no? Pero La Misión, que, bueno, discúlpame, vamos a abrir un paréntesis. Es una película que cuenta la historia de los jesuitas en la Argentina, ¿no? Que venían con el reinado español, y que, bueno, los portugueses los iban cerrando, ¿no? Exactamente, y de alguna manera cuenta lo que es la misión, la reducción que se llamaba Santa María del Iguazú, que aún hay discusión dónde existió, digamos, no hay, ahí nos peleamos los argentinos y los brasileños dicen que están de su lado, nosotros decimos que están de nuestro lado, pero digamos hace referencia a ese tiempo y justo la expulsión de los jesuitas. Pero además de esa película fue de los 80, pero en los 70 sí se usaba este escenario natural, había menos restricciones también para poder hacer esas actividades, y sí, están las famosas películas de la Coca Sarli, también hay algunas con Palito Ortega, otros con los Parchís, es un aspecto que me encanta destacar, porque es más, uno ve esas películas y entiende por ahí realidades actuales, o dónde estaba eso, si eso todavía existe, si desapareció. Pero es muy divertido, esa parte es muy divertida de ver. Y aparte se convierten de alguna manera en memoria, digamos, en testimonios históricos de cómo era, porque algunas cosas cambiaron muchísimo y no hay muchos registros también de esos años. Totalmente. Interesante esa parte. Sí. Hay contingentes cerecinos que van todos los años, ¿no? Acompañados por profesores. Me parece que en alguna época podían alojarse o acampar, no recuerdo bien qué, dentro del parque, y ahora ya no. ¿Qué es lo que pasa con eso, Ariel? Mira, hay un lugar que se llama Campamento Yaguareté, que administra el Ministerio de Educación de la provincia. Y es un lugar donde permitía que todas las escuelas primarias de la Argentina pudieran reservar y alojarse ahí. En general coincide con un viaje, no me acuerdo si es cuarto o quinto grado. Es más, justamente mi ahijada, que vive en Ceres, estuvo en su momento con el colegio alojada ahí. Y era una interesante posibilidad justamente porque primero
yo no recuerdo si era gratuito o era muy, muy barato alojarse ahí, y efectivamente ya había una época del año donde venían varios contingentes de seres, estaba totalmente eso articulado con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Y bueno, actualmente está en reformas, por eso ese es un proyecto que va a continuar. Había una especie de dormis donde se alojaban los estudiantes, y la verdad que en su momento se habían venido muy abajo, estaban muy deteriorados para recibir estudiantes, entonces empezó, yo creo que justamente se retrasó por el tema de la pandemia, comenzó esa actualización de todo el equipamiento, y todo lo que es dormi ya está actualizado, y lo que está pendiente es como un lugar súper grande, digamos, un edificio súper grande donde se hacen las comidas, se comparte con los chicos. Claro. Es muy interesante ese viaje, y ese está todavía pendiente de actualización, están reformándolo, pero eso no depende de Nación, no depende de Parques Nacionales, sino que depende de la provincia, del Ministerio de Educación de la provincia. Claro. Que entiendo que eso se va a resolver, no faltaría mucho tiempo para que ya vuelva a funcionar como lo hacía antes, que es súper interesante como forma de... Aparte es una vivencia de dormir dentro del parque, de pasar la noche, es otra realidad, no es lo mismo que un visitante en el día. Sí. Te estoy llevando por temas que no tienen mucho que ver con la biología, pero te quiero aprovechar, Ariel, así sé todo, porque a mí hay algo que realmente me llama mucho la atención, y vos nos vas a dar más detalles. Cuando viene la famosa crecida del río y de las cataratas, ¿qué es lo que pasa con las pasarelas para que no se las lleve literalmente la correntada? Hay una cuestión técnica que hacen que me parece una maravilla. ¿Qué es? Bueno, aproximadamente cada 10 años tenemos una gran crecida, digamos, ¿no? Es más o menos un periodo, puede haber un poquito menos, un poquito más, pero más o menos ese es los plazos, por decirlo de alguna manera, naturales. Sí. Y que tiene que ver sobre todo con las lluvias en la cuenca alta del Iguazú, y que con el correr del tiempo también se vuelve más crítico por el desmonte que hay también aguas arriba del Iguazú, ¿no? Entonces hay cada vez menos filtración por parte de la selva de agua, entonces cada vez son como más catastróficas esas crecientes. Claro. Pero efectivamente lo que ocurría décadas atrás es que cada vez que teníamos una creciente de esas, se rompían las pasarelas y pasaban años hasta que se volvían a construir. Bueno, ya para liberarte, ¿qué proyectos son los que estás liderando actualmente? Bueno, mira, ahí acá en Iguazú Jungle lo que estamos haciendo es un montón de medidas tendientes a minimizar los impactos de la empresa, ¿no? Entonces, y hay una línea que para mí es la más novedosa, que es justamente el tema de lo que llamamos huella de carbono, que es ver cómo ser mucho más eficientes en el uso de la energía y en el uso de combustible. Creo que parece a veces sencillo, pero no es tan sencillo, porque uno tiene que entender, y a mí lo interesante es cómo uno puede llevar conceptos teóricos o conceptos complejos a la práctica, claro, y ser realmente responsables. Creo que ahí está el desafío. Creo que el desafío, bueno, para algunos de los que hacemos gestión, hay mucho de educación y hay mucho de divulgación, es decir, entender conceptos complejos, teóricos, como es cambio climático, calentamiento global, y eso que por ahí es abstracto y a veces que suena como que, bueno, yo no voy a poder hacer nada al respecto, o me supera. No, poder traerlo al día a día y entender que mi acción puntual, y sobre todo si es un grupo de personas, una empresa, puede tener acciones sumamente interesantes y que reduzcan eso y que también brinde la posibilidad de un futuro mejor. Y a su vez es un continuo, digamos, en este caso, la idea siempre es educar a todos los colaboradores de la empresa, eso también influye en sus familias, a otras empresas que están interesadas en el tema. Claro que es así. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos por este contacto, me encantó conocerte por Zoom. Cuando te vaya a visitar, por favor, pedime las autorizaciones para volar el dron, Ariel, así
traemos material completo. Me parece, bueno, podemos influir un poquito. Claro, claro. En algún momento vamos a hacer algún contenido allí también y te quisiera conocer personalmente. El agradecimiento para Luciana, que bueno, me facilitó tu contacto. Así que mandale saludo a Luciana. Que un beso a Luciana, a mis sobrinos, por favor. A Celi y a Jero, porque si no después se van a enojar. Y hay un montón de gente que si empiezo a nombrar me voy a olvidar de alguno. No, eso no se hace. Después decírselo por WhatsApp. Ariel, un gusto poder entrevistarte. Te mando un abrazo gigante y bueno, mucha buena vibra para todo lo que estás haciendo, que es inspirador.